Durante siglos, el mundo hispano ha sido el blanco de una de las campañas más sofisticadas y persistentes de manipulación cultural de la historia. Una guerra sin ejércitos ni batallas, pero de consecuencias devastadoras. Desde los panfletos protestantes del siglo XVI hasta los algoritmos de redes sociales del siglo XXI, se ha construido un relato, una narrativa que distorsiona, borra y denigra la herencia hispánica, mientras exalta falsamente a sus enemigos. Este documental es una llamada a despertar, a cuestionar la historia que nos contaron, a entender cómo la propaganda, la falsificación y los intereses geopolíticos crearon una leyenda negra que aún pesa sobre millones de personas. Porque si controlas el relato, controlas la identidad. La historia, además de ser una disciplina de investigación académica en permanente estado de evolución, pues nuevos datos pueden obligarnos a cambiar el enfoque, es también el relato fundador y sustentador de naciones, imperios y grandes modelos culturales, y por tanto está sujeta a presiones e intereses de poder de los estados-nación, es decir, supeditada a la razón de Estado. Cada Estado-nación intenta influir para imponerse en el relato dominante, cuya influencia es evidente en lo que pensamos y en cómo somos. Esta guerra psicocultural se desarrolla en los terrenos del relato, la imagen y los nombres. Decía George Orwell que buena parte de los escritos propagandísticos son simple falsificación. Los hechos materiales son suprimidos, las fechas alteradas y las citas sacadas de contexto y manipuladas para cambiar su significado. La guerra cultural es el resultado de toda una panoplia de estrategias, tácticas, medios e instrumentos en manos de actores estatales y no estatales para lograr un fin último: modificar la razón de ser de una nación. En la Guerra Fría cultural, la CIA y el mundo de las artes y las letras, Frances Towne Saunders narra la extraordinaria historia de cómo algunos de los más destacados exponentes de la libertad intelectual en Occidente fueron instrumentos del servicio secreto de Estados Unidos en los años 70. Cuando el 60% del presupuesto de la CIA y la KGB estaba destinado a la guerra cultural, con el objetivo de comprar periódicos, periodistas, políticos y demás e imponer cada uno su modelo cultural. La actividad en forma de propaganda de los intelectuales tiene una data antigua que podemos rastrear hasta en el Imperio Romano. Bárbaros e intelectualmente menguados fueron los romanos para los sofisticados griegos. La situación no es muy distinta a la de los humanistas italianos cuando el poder de España se extiende por la península vecina. Pero no es hasta la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg en torno a 1445 que se inicia la historia de la propaganda planificada y de forma sistemática, cuyo nacimiento está ligado al protestantismo y a la leyenda negra antihispánica. En el siglo XVI, con los hispanos al mando de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano, los príncipes alemanes organizarán la guerra cultural a través de la propaganda, las imágenes y la difusión de textos de forma rápida y a gran escala, frente a la imposibilidad de oponerse al poderío militar hispano. Será el inicio de la guerra cultural a través de la leyenda negra antihispánica, iniciada en Italia. Ya no es necesaria la sumisión física del territorio para obtener su vasallaje mental. Con el tiempo, el panfleto y la hoja volandera darán paso a la literatura, el arte, el cine, la televisión y los medios de comunicación, hasta llegar hoy al arma más poderosa de todas: Internet. Pluma, imagen y palabras se unen en la batalla menos cruenta, pero, a la postre, más sofisticada y letal. Philip Wayne Powell señala un hecho que está vinculado a la expansión y al prestigio que adquirieron los tópicos de la propaganda antiimperial española: la actividad de los llamados intelectuales. La propaganda antiimperial de los intelectuales es un mecanismo para crear opinión pública, formado consciente y deliberadamente por poderes locales que defienden su posición frente a un imperio en expansión. Estos poderes locales cuentan con el apoyo del gremio intelectual de turno, que, ahora y hace 2000 años, estaba dispuesto a servir, con las herramientas de su inteligencia, al poder constituido que lo alimenta, muy especialmente si lo veía peligrar. Este es el caso de los príncipes alemanes, que utilizarán a Lutero para romper con el mundo católico. Una de las herramientas en la guerra cultural son los nombres. Los nombres son importantes porque son los ladrillos con los que formamos nuestros pensamientos. De ahí que los sucesos y personajes históricos que se nombran a posteriori se denominan por razón de Estado, siendo el Estado quien se configura como el eje vertebrador del fenómeno de la guerra cultural, a través de los distintos actores que conforman su razón de ser. Dar nombres a las cosas después de que hayan ocurrido es lo que hace la historia habitualmente. Por ejemplo, el Imperio Bizantino. Nadie lo denominaba así en su época, hasta que, pasado un tiempo,
alguien consideró que esa etiqueta podía ser explicativa de lo ocurrido. ¿Pero ocurre así cuando se trata de la historia de España? El doctor Alberto G. Ibáñez trabaja en el estudio de la guerra cultural y muestra cómo, al construir el relato histórico negrolegendario, se construye una psicología colectiva hispana que está contaminada por relatos falsarios, los cuales sumen a la persona en un vasallaje cultural mediante la denominación de los sucesos históricos negrolegendarios para el lado hispano, y marcas de prestigio para el resto. Por eso el estudio de la historia es importante, porque la historia no solo narra acontecimientos, sino que da sentido, explica y pone en contexto los hechos para entender lo que ocurrió. Y si consideramos un análisis basado únicamente en aspectos formales, tendemos a oscurecer el significado profundo de los procesos históricos. Por eso es importante realizar un enfoque histórico atendiendo a la sustancia, al significado de los acontecimientos. La historia no solo describe lo ocurrido, sino que también da sentido a los hechos. Al referirnos al Imperio Romano, aludimos a una construcción simbólica que ha sido adoptada como referencia por diversas naciones europeas. Se le reconoce como uno de los tres grandes fundamentos de la civilización occidental, junto con la herencia griega y la tradición cristiana. Según Alberto G. Ibáñez, si alguna entidad política puede reivindicar con legitimidad haber continuado la labor civilizadora del Imperio Romano, esa fue la monarquía hispánica. Ni el Sacro Imperio Germánico ni otros que se adjudicaron ese legado, como los padres fundadores de Estados Unidos, Carlomagno con su coronación papal, Napoleón o Hitler con su Tercer Reich, lograron lo que consiguió el Imperio español. En el mundo occidental, casi todos han intentado apropiarse simbólicamente de la herencia romana para dotarse de legitimidad cultural, política e ideológica, salvo precisamente quien más razones tendría para hacerlo, el Imperio hispánico. La calificación de germánico para el Sacro Imperio Romano no fue contemporánea a los hechos, sino que se incorporó más tarde. Esta designación aparece con Bismarck, quien necesitaba consolidar la narrativa de continuidad entre el Primer y el Segundo Reich. Posteriormente, Hitler intentó hacer del Tercer Reich su heredero ideológico. Sin embargo, el Sacro Imperio Romano Germánico distaba mucho de ser un imperio en el sentido pleno del término. Su territorio era limitado y su estructura política extremadamente fragmentada. El emperador actuaba más como un primus inter pares, con competencias restringidas, mientras que el poder real residía en los príncipes locales de Europa Central y solo intervenía en cuestiones puntuales. Carlomagno, de origen franco y no germano, aspiraba a restaurar el Imperio Romano, pero no lo logró. Su mayor fracaso fue relegar a Hispania, la provincia más romanizada y esencial, en manos de fuerzas consideradas heréticas. Cabe preguntarse, ¿qué clase de emperador omite el territorio clave para reconstruir Roma? Curiosamente, se reserva el título de Magno para líderes de naciones no hispánicas con notable ligereza. Carlomagno, tras su derrota en Roncesvalles en torno al 800, no alcanzó su objetivo primordial, reunir de nuevo el mundo romano, y lo hizo dejando fuera Hispania, la región más romanizada, la que ofreció mayor resistencia en ser conquistada y, al mismo tiempo, la que más profundamente adoptó la romanidad. Por eso pretender una restauración del Imperio Romano excluyendo Hispania es, sencillamente, inviable. Se supone que el Sacro Imperio Romano Germánico salvaría a Occidente del avance musulmán y otomano, pero en realidad no fue así. Quien cumplió esa función fue España. Cuando Europa estaba al borde de desaparecer, tras la caída de Constantinopla, rodeada por el Imperio Otomano e Islámico, y con China emergiendo como potencia dominante en mercados y rutas comerciales, fueron los imperios ibéricos, especialmente Castilla y Aragón, quienes expulsaron a los árabes, rompiendo ese bloqueo y abriendo nuevas rutas comerciales. Esto fue lo que realmente salvó a Occidente, no el Sacro Imperio Romano Germánico, que no podía considerarse sacro precisamente porque romperá con el catolicismo. Fueron los reyes hispanos, nombrados católicos por el Papa, quienes universalizaron el cristianismo a partir de la conquista de Granada, extendiéndolo luego al Nuevo Mundo y a Asia. El término monarquía católica, acuñado por el Papa Alejandro VI para referirse a la monarquía hispana, no es un signo distintivo suficiente, pues resulta parcial y no refleja la verdadera magnitud del imperio. Fuera o no consciente de ello en su tiempo, esta monarquía llevó adelante la misión civilizatoria grecorromana plus ultra, una hazaña de tal envergadura que el calificativo de monarquía católica se queda corto para dimensionarla. Los 3 siglos de la España virreinal, que representaron un apogeo cultural para Occidente, carecen de una denominación o marca que refleje adecuadamente su importancia histórica.
Durante esos 300 años, se trasladó la civilización romana a América y Asia, con un añadido plus ultra, frase latina que significa ir más allá, superar los propios límites, incorporada por Carlos V. Esta expansión no fue solo geográfica, sino que incluyó todas las aportaciones del Imperio Romano en derecho, filosofía, leyes, ciencia, economía, comercio, arte y obras de infraestructura. En el siglo XVI, Carlos V, a diferencia de sus predecesores, no fue una figura meramente decorativa u ornamental, sino que contó con el poder suficiente para construir un imperio en el que la figura del emperador tuviera una función política efectiva. Esto no implicaba una invasión total de competencia sobre las demás monarquías y principados cristianos, pues el mundo hispano no operaba como un estado unitario, sino como una federación de monarquías. La concepción imperial de Carlos V consistía en la adhesión de los reinos hispánicos a la cabeza del Sacro Imperio Romano, con intelectuales, militares, diplomáticos, teólogos, misioneros y gobernantes españoles actuando como la punta de lanza y vanguardia de ese imperio. Esta idea imperial no era más que la continuidad de la cristiandad medieval, aquello que durante 1000 años se conoció y denominó como la cristiandad. Aunque Carlos V nunca pensó en un Sacro Imperio Romano hispano, ni viajó a Hispanoamérica, y aunque tuvo demasiados problemas en Europa para ser plenamente consciente de la dimensión de sus posesiones en el Nuevo Mundo, ni del papel unificador que desempeñaba la lengua española como idioma común en todo el imperio, fue el continuador de la herencia católica hispana y concibió la doctrina llamada Universitas Christiana, que unificaba a Europa para oponerse con firmeza al enemigo de la cristiandad, representado por el mundo islámico y otomano. Los anglos y francosajones no tuvieron más opción que recurrir a la guerra cultural frente al poder político que estaba en manos de los hispanos, ya que la guerra terrestre estaba dominada por los tercios, y en el ámbito naval, la Armada española también imponía su supremacía. En palabras de Roca Barea, el poder inusitado de Carlos V se debe a la enorme herencia recibida de su madre Juana. De hecho, son las rentas de Castilla, y no las de Borgoña o Austria, las que comprarán la elección de emperador para el nieto de Fernando y Maximiliano. Para imponer su poder, el joven Carlos V no necesita ni de príncipes electores ni de la dieta. Castilla y Aragón le ofrecen el mejor ejército que existe en aquel momento y enormes riquezas, pero sobre todo una manera nueva de organización político-social mucho más eficaz y moderna que la que él conocía en los territorios de su padre. Los reyes católicos fueron monarcas con un poder militar formidable y una tecnología capaz de alcanzar América y regresar, algo que nadie más había logrado. Lo que hicieron los hispanos fue, en realidad, conectar el mundo, permitiendo que ambos hemisferios se conocieran entre sí por primera vez, y con ello ampliando el conocimiento del ser humano en toda su extensión. Todo esto ocurrió en un contexto donde existía una religión universal, un poder universal, tecnología avanzada y un saber renovado, pues la Escuela de Salamanca también modernizó el conocimiento, un aspecto que suele ocultarse al atribuir esa modernización principalmente a la Ilustración francesa. Por eso Lutero es utilizado como instrumento por los príncipes alemanes para quebrar la unidad de la cristiandad. Carlos V adquiere un rol central en este contexto al lograr que finalmente el Papa Paulo III convoque el Concilio de Trento, erigiendo así un muro doctrinal frente al avance de la Reforma protestante. A Martín Lutero se le atribuirá más tarde una imagen de prestigio, como si su irrupción hubiese traído consigo la libertad, convirtiéndose, según ese relato, en la semilla inicial de la Ilustración y del liberalismo. Se presenta su movimiento como una reacción luminosa frente al supuesto oscurantismo del catolicismo, con especial énfasis en la Inquisición española. Sin embargo, lo cierto es que fue Francia quien estableció primero esta institución, y fue en los territorios protestantes, especialmente en el ámbito calvinista, donde se registraron mayores niveles de represión y ejecuciones durante las guerras de religión. La diferencia está en el relato. Mientras a la Inquisición hispánica se le impuso una etiqueta de oprobio, se obvió el hecho de que su estructura respondía directamente a la autoridad de la corona española y no al papado. Este estigma fue cuidadosamente construido como parte de una campaña de descrédito. Lo que ocurrió no fue solamente una transformación religiosa, sino también una verdadera revolución política. A las doctrinas de Lutero y Calvino se incorporan las ideas de Maquiavelo, sentando las bases de los primeros protonacionalismos, que se articulan en gran medida como oposición al poder del imperio hispano, que se guiaba por una política inspirada en la ética de la recta razón, de una moral cristiana que se encuentra en abierta contradicción con la noción maquiavélica del fin justifica los medios. Son, entonces, los germanos los que rompen con el Sacro Imperio Romano porque es, en realidad, hispánico. En el terreno simbólico y lingüístico,
el mundo hispano ha sufrido otra derrota, la imposición del término Latinoamérica. Esta denominación no nace en el ámbito hispano, sino que es fruto de una estrategia con un fuerte trasfondo paternalista proveniente de Europa, concretamente de Francia. Durante el siglo XIX, tras el colapso del Imperio Napoleónico, que pese a toda su grandilocuencia duró apenas 11 años, Francia emprende una serie de intentos fallidos por recuperar influencia global. Uno de esos fracasos fue su política exterior en América. En 1830, por ejemplo, se ve forzada por presión británica a aceptar la creación del Estado independiente de Bélgica. Al mismo tiempo, todas las potencias europeas observaban con creciente inquietud el imparable ascenso de los Estados Unidos, cuyo crecimiento territorial y económico parecía no tener límites. Frente a este panorama, surgió en Europa, y especialmente en Francia, una política consistente en frenar la expansión estadounidense en el continente. Esta estrategia se manifestaba de dos formas, o bien reforzando el papel de México como contención al norteamericano, o bien creando un nuevo estado entre México y Estados Unidos que sirviera como zona de influencia directa europea. La propuesta quedó patente en 1836, tras la independencia de Texas, cuando Francia, Reino Unido, Austria y Bélgica instaron a México a que reconociera dicha independencia. México se negó, pero la estrategia francesa continuó vigente hasta 1862. Con el ascenso de Napoleón III y el establecimiento del Segundo Imperio francés en 1852, se impulsa una nueva narrativa. Francia debía asumir el papel de heredera del legado romano que, tras la caída de España como potencia imperial, quedaba vacante. Con esa excusa, Napoleón III justifica su futura intervención en América hispanohablante como un acto civilizatorio destinado a frenar el avance anglosajón. En ese contexto, se empieza a difundir el término Latinoamérica, concebido para aglutinar a las naciones del continente no anglófono bajo una nueva identidad latina, con Francia por supuesto como su guía natural. Este término se impuso porque las otras opciones resultaban inconvenientes para el relato francés. Hispanoamérica enfatizaba demasiado el papel protagónico de España, como si todo el continente hubiese sido obra exclusivamente hispana. Iberoamérica, aunque más neutral, solo incluía a los pueblos originarios de la península ibérica, dejando fuera las posesiones francesas como Haití, Guadalupe, Martinica o la Guayana Francesa, colonias utilizadas básicamente para la producción de caña de azúcar con mano de obra esclava y para enviar prisioneros de la metrópoli. Así, con la intención de diluir el peso real de las culturas hispánica y lusitana en América, la prensa y los círculos intelectuales franceses comienzan a promover el vocablo Latinoamérica. Se trataba de construir una falsa unidad étnico-cultural encabezada por Francia, que pudiera justificar su ambición imperial en el Nuevo Mundo. Y el neologismo prendió. Fue acogido por las élites galas e hispanos afrancesados como un instrumento de legitimación del enésimo intento francés de erigirse en potencia colonial. Nos situamos en 1862, un año crucial para la historia de México. Todo comienza un año antes, en 1861, cuando Estados Unidos se ve envuelto en su propia guerra de secesión, dejando en suspenso la doctrina Monroe, ese principio que proclamaba América para los americanos, pero que en realidad significaba América para los estadounidenses. Aprovechando esta coyuntura, Michel Chevalier, ministro de Hacienda de Napoleón III, impulsa la coronación de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. La intención era clara: transformar el país en un protectorado francés mientras la atención del norte estaba centrada en su conflicto interno. Maximiliano fue presentado como una figura latina por hablar lenguas romances, lo cual permitía trazar un supuesto vínculo cultural entre Francia y México. Así se pretendía justificar la presencia de tropas francesas en territorio mexicano, presentando a Francia como potencia protectora de esta América Latina frente a la expansión anglosajona. En realidad, no existía afinidad alguna entre ambas naciones. El verdadero objetivo de Napoleón III era garantizar el libre acceso francés al comercio, los recursos y los mercados mexicanos. Fue precisamente en este contexto que Napoleón III impulsa el uso del término América Latina, con la idea de aglutinar bajo una etiqueta cultural común a los países de habla española, para contrarrestar el dominio creciente de la América anglosajona. La Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, representó un revés para los planes franceses, aunque sus tropas continuaron avanzando y lograron ocupar Ciudad de México en 1863. Ese mismo año, Maximiliano fue presentado oficialmente como emperador del Segundo Imperio Mexicano, en los hechos, un protectorado francés disfrazado. Sin embargo, el sueño imperial duraría poco. En 1867, las tropas francesas comenzaron a retirarse,
presionadas por tres factores: la resistencia armada de los republicanos mexicanos, el inminente conflicto entre Francia y Prusia, y la derrota de los confederados, aliados de los franceses, en la Guerra de Secesión estadounidense en 1865. Maximiliano, abandonado a su suerte, fue capturado y ejecutado por las fuerzas de Benito Juárez. El fracaso de esta aventura imperial dejó profundas cicatrices en México, mayor inestabilidad política, una deuda externa creciente, que sirvió inicialmente como excusa para la intervención extranjera, y una brusca interrupción en la producción agrícola e industrial del país. En este contexto, surgió el vocablo América Latina, un término fabricado con fines geopolíticos, para justificar la injerencia cultural y militar francesa en tierras americanas de habla hispana. Uno de los ejemplos más burdos de manipulación histórica impulsada por la historiografía negrolegendaria es, sin duda, el retrato distorsionado que nos presentan de Hernán Cortés. Mientras que muchas culturas no dudan en glorificar a sus grandes personajes, como ocurre con Alejandro Magno, quien fundó un imperio efímero de apenas 13 años, o con las leyendas británicas que elevan a figuras ficticias como el rey Arturo, o convierten a Ricardo Corazón de León en un monarca justo aliado de Robin Hood. En el caso español se aplica un doble rasero evidente. La figura de Cortés ha sido relegada a la categoría de villano, un conquistador sanguinario, codicioso, esclavista e impulsor de una evangelización impuesta a la fuerza. Pero si uno se atiene a los hechos históricos, este retrato no se sostiene. La imagen negativa de Cortés se basa en construcciones ideológicas que distorsionan la complejidad de su empresa en América. Durante décadas, la narrativa dominante ha repetido que Cortés simplemente sometió a los pueblos originarios por medio de la violencia y con la ayuda de algunos indígenas traidores que se aliaron con él para conquistar Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, considerado el pueblo originario de la patria mexicana. Sin embargo, esta versión ignora aspectos fundamentales de lo ocurrido. La campaña de Cortés no fue una simple invasión con objetivos de saqueo, sino una operación político-militar extraordinariamente compleja, en la que jugó un papel central la voluntad de los pueblos mesoamericanos, sometidos por los mexicas, que vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del dominio brutal de Tenochtitlán. La historia real de Hernán Cortés, con sus luces y sombras, es mucho más profunda que el estereotipo del conquistador cruel impuesto por la leyenda negra. Los mexicas eran un pueblo de tradición nómada, de fuerte carácter guerrero y con profundas creencias chamánicas, que llegaron a la región del lago de Texcoco apenas 2 siglos antes del arribo de Hernán Cortés. A partir de entonces, iniciaron una expansión militar que los llevó a someter a numerosos pueblos mesoamericanos, imponiéndoles un sistema tributario basado en sangre humana. Cuando hablamos de civilización mesoamericana, nos referimos a un proceso cultural de largo aliento que comenzó hacia el 1500 a.C., mucho antes de que los mexicas hicieran su aparición. Y lejos de ser los fundadores, desarrolladores o consolidadores de esa civilización milenaria, los mexicas fueron sus destructores. Los pueblos de habla náhuatl, como los tlaxcaltecas, los texcocanos y los propios mexicas, aparecen de forma tardía en el desarrollo mesoamericano. Y en ese escenario, los mexicas fueron los últimos en llegar, también, los más agresivos en su ascenso al poder. Una vez establecidos, se impusieron como una fuerza hegemónica que sometió a los pueblos del centro de México. Oprimieron a los herederos de la tradición tolteca, doblegaron a Cholula, se enfrentaron con la Confederación Tlaxcalteca y consolidaron su dominio en torno al lago de Texcoco mediante la fuerza y el terror. Cuando Cortés desembarca en las costas del actual México, se encuentra con este complejo panorama. Una región sometida bajo el yugo de los mexicas, donde el resto de pueblos veían en los recién llegados una oportunidad para romper las cadenas de la opresión. La magnitud del horror impuesto por los mexicas puede verse reflejada en un hecho escalofriante. Según las crónicas, en la inauguración del Templo Mayor en 1487, se realizaron entre 5.000 y 20.000 sacrificios humanos. En sus altares, los corazones eran arrancados aún palpitantes y ofrecidos a los dioses, mientras el canibalismo ritual se practicaba como parte del ceremonial. Durante 100 años, día tras día, hombres, mujeres y niños eran sacrificados en honor a divinidades sangrientas. Muchas familias perdieron a sus hijos, padres y hermanos cuya carne era consumida por la élite mexica. Por eso, cuando los castellanos llegan, encuentran aliados por todas partes. Los pueblos oprimidos no dudan en unirse a ellos con la esperanza de poner fin al terror mexica. Tras la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, al día siguiente lo que se vivió no fue un ambiente de luto o sumisión, como suele retratarse en los relatos de la leyenda negra.
Todo lo contrario, lo que hubo fue celebración. Pueblos como los texcocanos, tlaxcaltecas, xochimilcas, cempoaltecas, mixquic y otomíes festejaron su victoria con júbilo. Habían derrotado al régimen que los oprimía y recuperaban su libertad. La conquista fue en realidad una rebelión indígena contra los mexicas, con los castellanos como aliados estratégicos, una conquista de la libertad. Es, pues, la conquista de la libertad el principio fundacional del virreinato de Nueva España. Sin embargo, a Hernán Cortés no se le atribuyó jamás el título de libertador. A pesar de que, tras la conquista, los castellanos no se dedicaron a destruir la cultura indígena como tantas veces se ha afirmado, sino a comprenderla. Aprendieron lenguas nativas, tradujeron textos clásicos al náhuatl e incluso elaboraron gramáticas y diccionarios en náhuatl, maya y aymara. Esto no lo hace quien pretende aniquilar una cultura, lo hace quien busca comprenderla, comunicarse con ella e integrarla. Y eso fue lo que ocurrió. La cultura hispanoamericana que surgió de este encuentro no fue una imposición, sino una fusión, debida también a la larga tradición de la cultura ibérica de convivir y mezclarse con las distintas culturas que transitaron por la península. Las grandes catedrales que aún hoy se alzan en el continente, algunas cuya construcción se prolongó durante más de 100 o 200 años, no fueron construidas por imposición ni con mano esclava. Son fruto del trabajo, la convicción y el entusiasmo de pueblos que se sumaron a un proyecto civilizatorio en común. Nos cuesta comprenderlo hoy, pero a los tlaxcaltecas, a los texcocanos, a los cholultecas, a los otomíes, les atrajo profundamente la cultura de sus nuevos aliados. Les gustó la cultura de los castellanos. Porque estos españoles no eran atrasados ni ignorantes, como nos han hecho creer ciertas narrativas negrolegendarias. Eran hombres del Renacimiento y traían consigo el conocimiento europeo más avanzado de su época. Eran navegantes, científicos, exploradores, intelectuales, humanistas capaces de cruzar océanos y fundar ciudades. España, lejos de ser una nación atrasada, estaba entre las más sofisticadas del mundo, y por eso logró lo que logró. Al día siguiente de la caída de Tenochtitlán comenzó algo muy distinto a lo que la leyenda negra nos ha hecho creer. Comenzó la construcción de lo que es hoy México, pues cualquier elemento cultural con el que los mexicanos suelen identificarse es de origen virreinal. Inmediatamente empezó el mestizaje. Españoles e indígenas contrajeron matrimonios, nacieron hijos reconocidos por ambas partes, y se pusieron en marcha los primeros hospitales. Y no se construyen hospitales para exterminar a un pueblo. Se fundaron colegios, universidades y centros de formación. No se invierte en educar a quienes se desea aniquilar. El virreinato comenzó a forjarse desde el primer momento, no por imposición sino gracias a la integración. La religión, por su parte, no fue impuesta por la fuerza. Es absurdo pensar que 12 franciscanos que llegaron en 1524 pudieran imponer una fe a millones de personas. Lo que ocurrió fue una asimilación, una incorporación voluntaria, paulatina y profunda de los elementos cristianos, muchas veces fusionados con símbolos y prácticas locales produciéndose un sincretismo. Tampoco se sostiene la imagen de conquistadores saqueadores obsesionados con el oro. Hoy, una sola minera canadiense en Perú extrae en un solo día lo mismo que los españoles en 3 siglos. Y lo extrae sin construir ni hospitales, ni escuelas, ni universidades. El oro hispano, en cambio, se dividía. Una parte iba a la corona mediante el quinto real, pero otra regresaba para financiar la construcción de infraestructura, templos, caminos, acueductos y ciudades enteras. Fue un proyecto de transformación duradera. La historia de la conquista de Mesoamérica está contada al revés. Fueron los mexicas quienes conquistaron, en el sentido negativo que se atribuye a los castellanos, e impusieron su religión y gobernaron con terror durante un siglo. Hasta que los pueblos sometidos se unieron a Hernán Cortés. El hombre que hoy muchos ven como un invasor fue el libertador de Mesoamérica. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.